Nikola Tesla. Primeros años. Autobiografía. El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención. Es el producto más importante de su mente creativa. Su propósito último es el completo dominio de la mente sobre el mundo material, la utilización de las fuerzas de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor, que a menudo es incomprendido y no recompensado. Sin embargo, encuentra una amplia compensación en el agradable ejercicio de sus facultades y en el conocimiento de ser parte de esa clase excepcionalmente privilegiada, sin la cual la humanidad habría perecido hace mucho tiempo en la lucha implacable contra los elementos despiadados. Hablando por mí mismo, ya he experimentado más que suficiente de este exquisito disfrute, tanto que durante muchos años mi vida fue poco menos que un éxtasis continuo. Se me considera uno de los trabajadores más arduos y tal vez lo sea, si se considera que el pensamiento equivale a labor, ya que he dedicado a ello casi todas mis horas de vigilia. Pero si se interpreta el trabajo como una actuación definida en un tiempo especificado según una regla rígida, entonces puedo ser el peor de los holgazanes. Todo esfuerzo bajo compulsión exige un sacrificio de energía vital. Yo nunca pagué un precio así. Por el contrario, he prosperado gracias a mis pensamientos. Al intentar dar un relato conectado y fiel de mis actividades en esta historia de mi vida, debo detenerme, aunque sea a regañadientes, en las impresiones de mi juventud y en las circunstancias y eventos que han sido determinantes en mi carrera. Nuestros primeros esfuerzos son impulsos puramente instintivos de una imaginación vívida e indisciplinada. A medida que crecemos, la razón se impone y nos volvemos más sistemáticos y calculadores. Pero esos primeros impulsos, aunque no sean inmediatamente productivos, son de suma importancia y pueden dar forma a nuestros destinos mismos. De hecho, ahora siento que, si hubiera comprendido y cultivado en lugar de reprimirlos, habría agregado un valor sustancial a mi legado para el mundo. Sin embargo, no fue hasta que llegué a la edad adulta que me di cuenta de que era un inventor. Esto se debió a varias causas. En primer lugar, tuve un hermano que poseía un don extraordinario, uno de esos raros fenómenos de la mente que la investigación biológica no ha logrado explicar. Su muerte prematura dejó a mis padres terrenales desconsolados. Explicaré más adelante mi referencia a mis padres terrenales. Poseíamos un caballo que nos había sido regalado por un querido amigo. Era un magnífico animal de raza árabe, dotado de una inteligencia casi humana, y era cuidado y mimado por toda la familia, habiendo salvado en una ocasión la vida de mi querido padre en circunstancias extraordinarias. Mi padre fue llamado una noche de invierno para cumplir con un deber urgente y, mientras cruzaba las montañas, infestadas de lobos, el caballo se asustó y salió corriendo, arrojándolo violentamente al suelo. Llegó a casa sangrando y agotado, pero después de que se dio la alarma, volvió a salir corriendo, regresando al lugar, y antes de que el grupo de búsqueda estuviera lejos, se encontraron con mi padre, quien había recobrado la conciencia y se había vuelto a montar, sin darse cuenta de que había estado tendido en la nieve durante varias horas. Este caballo fue el responsable de las lesiones de mi hermano, de las cuales murió. Presencié la trágica escena y aunque han pasado muchos años desde entonces, mi impresión visual de ella no ha perdido su fuerza. El recuerdo de sus logros hacía que todos mis esfuerzos parecieran insignificantes en comparación. Cualquier cosa que yo hiciera que fuera meritoria solo hacía que mis padres sintieran más profundamente su pérdida. Así que crecí con poca confianza en mí mismo. Pero estaba lejos de ser considerado un chico estúpido, si debo juzgar por un incidente del cual aún tengo un recuerdo vívido. Un día, los regidores estaban pasando por una calle donde yo estaba jugando con otros niños. El más viejo de estos venerables caballeros, un ciudadano adinerado, se detuvo para darle una moneda de plata a cada uno de nosotros. Llegando a mí, de repente se detuvo y ordenó: «Mírame a los ojos». Enfrenté su mirada,
con la mano extendida para recibir la moneda tan valorada, cuando para mi consternación, él dijo, no, no mucho, no obtendrás nada de mí. Eres demasiado astuto. Solían contar una historia divertida sobre mí. Tenía 2 tías ancianas con rostros arrugados, una de ellas con 2 dientes sobresaliendo como los colmillos de un elefante, que enterraba en mi mejilla cada vez que me besaba. Nada me asustaba más que la perspectiva de estar con estas afectuosas, pero poco atractivas parientes. Sucedió que, mientras me llevaban en brazos de mi madre, ellas preguntaron quién de las 2 era más bonita. Después de examinar sus rostros detenidamente, respondí reflexivamente, señalando a una de ellas, esta aquí no es tan fea como la otra. Una vez más, desde mi mismo nacimiento, estaba destinado a la profesión clerical y este pensamiento me oprimía constantemente. Anhelaba ser ingeniero, pero mi padre era inflexible. Él era hijo de un oficial que sirvió en el ejército del gran Napoleón y, al igual que su hermano, profesor de matemáticas en una destacada institución, recibió una educación militar, pero, de manera sorprendente, más tarde abrazó el clero, en cuya vocación alcanzó la eminencia. Era un hombre muy erudito, un verdadero filósofo natural, poeta y escritor, y se decía que sus sermones eran tan elocuentes como los de Abraham a Santa Clara. Tenía una memoria prodigiosa y a menudo recitaba extensamente obras en varios idiomas. A menudo comentaba de manera juguetona que si algunos de los clásicos se perdieran, él podría restaurarlos. Su estilo de escritura era muy admirado. Escribía frases cortas, concisas y llenas de ingenio y sátira. Sus comentarios humorísticos eran siempre peculiares y característicos. Solo para ilustrar, puedo mencionar 1 o 2 ejemplos. Entre los ayudantes, había un hombre estrábico llamado Mane, empleado para realizar trabajos en la granja. Un día estaba cortando leña. Mientras balanceaba el hacha, mi padre, que estaba cerca y se sentía muy incómodo, le advirtió, por amor de Dios, Mane, no golpees lo que estás mirando, sino lo que pretendes golpear. En otra ocasión, estaba llevando a dar un paseo a un amigo que descuidadamente permitió que su costoso abrigo de piel se rozara con la rueda del carruaje. Mi padre se lo recordó diciendo, ajusta tu abrigo, estás arruinando mi neumático. Tenía el hábito peculiar de hablar consigo mismo y a menudo mantenía una conversación animada y se entregaba a acalorados debates, cambiando el tono de su voz. Un oyente casual podría haber jurado que había varias personas en la habitación. Aunque debo atribuir a la influencia de mi madre cualquier inventiva que poseo, el entrenamiento que me dio debe haber sido útil. Comprendía todo tipo de ejercicios, como adivinar los pensamientos del otro, descubrir los defectos de alguna forma de expresión, repetir largas oraciones o realizar cálculos mentales. Estas lecciones diarias tenían como objetivo fortalecer la memoria y el razonamiento, y especialmente desarrollar el sentido crítico, y sin duda fueron muy beneficiosas. Mi madre descendía de una de las familias más antiguas del país y de una línea de inventores. Tanto su padre como su abuelo crearon numerosos implementos para uso doméstico, agrícola y otros usos. Ella era una mujer realmente grandiosa, de habilidades excepcionales, valentía y fortaleza, que había desafiado las tormentas de la vida y atravesado muchas experiencias difíciles. Cuando tenía 16 años, una virulenta epidemia azotó el país. Su padre fue llamado para administrar los últimos sacramentos a los moribundos y durante su ausencia, ella acudió sola en ayuda de una familia vecina afectada por la temida enfermedad. Ella bañó, vistió y preparó los cuerpos, decorándolos con flores según la costumbre del país, y cuando su padre regresó, encontró todo listo para un entierro cristiano. Mi madre era una inventora de primer orden y, creo, habría logrado grandes cosas si no hubiera estado tan alejada de la vida moderna y sus múltiples oportunidades.
Ella inventaba y construía todo tipo de herramientas y dispositivos, y tejía los diseños más finos con hilo que ella misma hilaba. Incluso plantaba semillas, cultivaba las plantas y separaba las fibras ella misma. Trabajaba incansablemente, desde el amanecer hasta altas horas de la noche, y la mayoría de las prendas de vestir y los muebles del hogar eran producto de sus manos. Cuando tenía más de 60 años, sus dedos aún eran lo suficientemente ágiles como para hacer 3 nudos en una pestaña. Había otra razón, aún más importante, para mi despertar tardío. En mi infancia sufrí de una aflicción peculiar debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas de intensos destellos de luz, que arruinaban la vista de los objetos reales e interferían con mis pensamientos y acciones. Eran imágenes de cosas y escenas que realmente había visto, nunca de aquellas imaginadas. Cuando se me hablaba una palabra, la imagen del objeto al que se refería se presentaba vívidamente ante mi vista y a veces no podía distinguir si lo que veía era tangible o no. Esto me causaba gran malestar y ansiedad. Ninguno de los estudiantes de psicología o fisiología a quienes he consultado ha logrado explicar satisfactoriamente estos fenómenos. Parecen haber sido únicos, aunque probablemente yo estaba predispuesto, ya que sé que mi hermano experimentó un problema similar. La teoría que he formulado es que las imágenes eran el resultado de una acción refleja del cerebro sobre la retina bajo una gran excitación. Ciertamente no eran alucinaciones como las que se producen en mentes enfermas y angustiadas, porque en otros aspectos era normal y sereno. Para dar una idea de mi angustia, supongamos que había presenciado un funeral o algún espectáculo que sacudiera los nervios. Entonces, inevitablemente, en la quietud de la noche, una imagen vívida de la escena se presentaría ante mis ojos y persistiría a pesar de todos mis esfuerzos por desterrarla. Si mi explicación es correcta, debería ser posible proyectar en una pantalla la imagen de cualquier objeto que uno conciba y hacerla visible. Un avance así revolucionaría todas las relaciones humanas. Estoy convencido de que esta maravilla puede y será lograda en el futuro. Puedo agregar que he dedicado mucho pensamiento a la solución de este problema. He logrado reflejar esa imagen que he visto en mi mente, en la mente de otra persona, en otra habitación. Para liberarme de estas tormentosas apariciones, intenté concentrar mi mente en algo más que había visto, y de esta manera a menudo obtenía un alivio temporal, pero para lograrlo tenía que conjurar continuamente nuevas imágenes. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que había agotado todas las que tenía a mi disposición, mi carrete se había terminado, por así decirlo, porque había visto poco del mundo, solo objetos en mi hogar y en los alrededores inmediatos. A medida que realizaba estas operaciones mentales por segunda o tercera vez, para ahuyentar las apariciones de mi visión, el remedio gradualmente perdió toda su fuerza. Entonces, instintivamente comencé a hacer excursiones más allá de los límites del pequeño mundo que conocía, y vi nuevas escenas. Al principio eran borrosas e indistintas, y desaparecían cuando trataba de concentrar mi atención en ellas. Ganaron fuerza y claridad y finalmente adquirieron la concreción de cosas reales. Pronto descubrí que mi mayor consuelo se obtenía si simplemente continuaba en mi visión cada vez más lejos, obteniendo nuevas impresiones todo el tiempo, y así comencé a viajar, por supuesto, en mi mente. Todas las noches, y a veces durante el día, cuando estaba solo, comenzaba mis viajes, veía nuevos lugares, ciudades y países, vivía allí, conocía gente y establecía amistades y conocidos y, aunque resulte increíble, es un hecho que eran tan queridos para mí como los de la vida real, y no menos intensos en sus manifestaciones. Esto lo hice constantemente hasta que tuve alrededor de 17 años, cuando mis pensamientos se volvieron seriamente hacia la invención. Entonces observé con deleite que podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos ni experimentos. Podía imaginarlos a todos como reales en mi mente. Así,
de manera inconsciente, he llegado a desarrollar lo que considero un nuevo método para materializar conceptos e ideas inventivas, que es radicalmente opuesto al enfoque puramente experimental y, en mi opinión, mucho más rápido y eficiente. Cuando uno construye un dispositivo para llevar a cabo una idea rudimentaria, inevitablemente se ve absorto en los detalles del aparato. A medida que avanza en mejoras y reconstrucciones, su capacidad de concentración disminuye y pierde de vista el gran principio subyacente. Se pueden obtener resultados, pero siempre a costa de la calidad. Mi método es diferente. No me apresuro a trabajar directamente en la realidad. Cuando tengo una idea, comienzo de inmediato a construirla en mi imaginación. Cambio la estructura, hago mejoras y pongo en funcionamiento el dispositivo en mi mente. Para mí es absolutamente irrelevante si hago funcionar mi turbina en el pensamiento o si la pruebo en mi taller. Incluso observo si está desequilibrada. No hay ninguna diferencia, los resultados son los mismos. De esta manera puedo desarrollar y perfeccionar rápidamente un concepto sin tocar nada. Cuando he llegado tan lejos como para incorporar en la invención todas las mejoras posibles que puedo imaginar y no encuentro ningún defecto en ningún lugar, plasmo en forma concreta este producto final de mi mente. Invariablemente, mi dispositivo funciona tal como lo concebí y el experimento sale exactamente como lo planifiqué. En 20 años no ha habido ni una sola excepción. ¿Por qué habría de ser diferente? La ingeniería, ya sea eléctrica o mecánica, produce resultados concretos. Casi no hay un tema que no pueda ser examinado de antemano utilizando los datos teóricos y prácticos disponibles. Llevar a la práctica una idea rudimentaria, como se está haciendo comúnmente, no es más que un desperdicio de energía, dinero y tiempo, en mi opinión. Mi temprana aflicción, sin embargo, tenía otra compensación. El esfuerzo mental constante desarrolló mis poderes de observación y me permitió descubrir una verdad de gran importancia. Había notado que la aparición de imágenes siempre era precedida por la visión real de escenas en condiciones peculiares y generalmente excepcionales, y en cada ocasión me sentía impulsado a localizar el impulso original. Con el tiempo, este esfuerzo se volvió casi automático y adquirí una gran facilidad para conectar causa y efecto. Pronto me di cuenta, para mi sorpresa, de que cada pensamiento que concebía era sugerido por una impresión externa. Y no solo eso, todas mis acciones eran impulsadas de manera similar. Con el tiempo, se hizo perfectamente evidente para mí que yo era simplemente una automatización dotada de movimiento que respondía a los estímulos de los órganos sensoriales y pensaba y actuaba en consecuencia. El resultado práctico de esto fue el arte de la teleautomática, que hasta ahora se ha llevado a cabo de manera imperfecta. Sin embargo, sus posibilidades latentes serán eventualmente demostradas. He pasado años planeando autómatas autocontrolados y creo que se pueden crear mecanismos que actuarán como si tuvieran cierto grado de razón y crearán una revolución en muchos sectores comerciales e industriales. Tenía unos 12 años cuando logré por primera vez alejar una imagen de mi visión mediante un esfuerzo voluntario, pero nunca tuve ningún control sobre los destellos de luz a los que me referí. Estas experiencias eran quizás las más extrañas e inexplicables. Por lo general, ocurrían cuando me encontraba en situaciones peligrosas o angustiantes, o cuando estaba muy emocionado. En algunos casos, he visto todo el aire a mi alrededor lleno de lenguas de fuego vivas. Su intensidad, lejos de disminuir, aumentaba con el tiempo y parecía alcanzar su máximo cuando tenía unos 25 años. Mientras estaba en París en 1883, un destacado fabricante francés me envió una invitación a una expedición de caza, la cual acepté. Había estado mucho tiempo confinado en la fábrica y el aire fresco tuvo un efecto maravillosamente vigorizante en mí. Al regresar a la ciudad esa noche, sentí una sensación positiva de que mi cerebro se había incendiado.
Sentía como si hubiera un pequeño sol en mi cabeza y pasé toda la noche aplicando compresas frías en mi torturada cabeza. Finalmente, los destellos disminuyeron en frecuencia e intensidad, pero pasaron más de 3 semanas antes de que desaparecieran por completo. Cuando me hicieron una segunda invitación, mi respuesta fue un enfático no. Estos fenómenos luminosos todavía se manifiestan de vez en cuando, como cuando una nueva idea que abre posibilidades me impacta, pero ya no son emocionantes, ya que su intensidad es relativamente pequeña. Cuando cierro los ojos, invariablemente observo primero un fondo azul muy oscuro y uniforme, parecido al cielo en una noche clara pero sin estrellas. En pocos segundos, este campo se anima con innumerables escamas centelleantes de color verde, dispuestas en varias capas y avanzando hacia mí. Luego, a la derecha, aparece un hermoso patrón de 2 sistemas de líneas paralelas y cercanas entre sí, en ángulo recto una respecto a la otra, en todo tipo de colores, con predominio de amarillo, verde y dorado. Inmediatamente después, las líneas se vuelven más brillantes y todo está salpicado de puntos de luz centelleantes. Esta imagen se mueve lentamente a través del campo de visión y, en unos 10 segundos, desaparece a la izquierda, dejando atrás un fondo de gris desagradable e inerte hasta que se alcanza la segunda fase. Cada vez que estoy a punto de quedarme dormido, imágenes de personas u objetos se desvanecen ante mi vista. Cuando las veo, sé que estoy a punto de perder la conciencia. Si están ausentes y se niegan a aparecer, significa una noche de insomnio. Para ilustrar hasta qué punto la imaginación jugaba en mi vida temprana, puedo mencionar otra experiencia extraña. Como la mayoría de los niños, me gustaba saltar y desarrollé un intenso deseo de sostenerme en el aire. Ocasionalmente, soplaba un viento fuerte cargado de oxígeno desde las montañas, lo cual hacía que mi cuerpo fuera ligero como corcho y entonces podía saltar y flotar en el espacio durante mucho tiempo. Era una sensación deliciosa y mi decepción fue grande cuando más tarde me di cuenta de la verdad. Durante ese periodo, desarrollé muchas preferencias, aversiones y hábitos extraños, algunos de los cuales puedo atribuir a impresiones externas, mientras que otros son inexplicables. Sentía una aversión violenta hacia los pendientes de las mujeres, pero otros adornos, como las pulseras, me gustaban más o menos según su diseño. La vista de una perla casi me provocaba un ataque, pero me fascinaba el brillo de los cristales u objetos con bordes afilados y superficies planas. No tocaría el cabello de otras personas, excepto tal vez con la punta de una pistola. Me daba fiebre al ver un melocotón y si había alcanfor en cualquier parte de la casa, me causaba una gran incomodidad. Incluso ahora no soy insensible a algunos de estos impulsos perturbadores. Cuando dejo caer pequeños cuadrados de papel en un recipiente lleno de líquido, siempre siento un sabor peculiar y terrible en la boca. Contaba los pasos en mis paseos y calculaba el contenido cúbico de platos de sopa, tazas de café y trozos de comida, de lo contrario, mi comida no era placentera. Todas las acciones u operaciones repetidas que realizaba tenían que ser divisibles por 3 y si me equivocaba, sentía el impulso de hacerlo todo de nuevo, aunque llevara horas. Hasta los 8 años, mi carácter era débil e indeciso. No tenía ni valor ni fuerza para formar una resolución firme. Mis sentimientos venían en oleadas y fluctuaban constantemente entre extremos. Mis deseos eran de una fuerza arrolladora y, como las cabezas de la hidra, se multiplicaban. Me oprimían los pensamientos sobre el dolor en la vida y la muerte, así como el temor religioso. Me dejaba llevar por creencias supersticiosas y vivía en constante temor al espíritu del mal, a los fantasmas y ogros, y a otras criaturas impías de la oscuridad. Entonces, de repente, ocurrió un cambio tremendo que alteró el rumbo de toda mi existencia. De todas las cosas, lo que más me gustaban eran los libros. Mi padre tenía una gran biblioteca y siempre que podía, trataba de satisfacer mi pasión por la lectura. Él no lo permitía y se enfurecía cuando me descubría en el acto.
Escondía las velas cuando descubría que leía en secreto. No quería que dañara mis ojos. Pero yo conseguía cebo, hacía mechas y moldeaba las velas en recipientes de hojalata, y todas las noches tapaba el ojo de la cerradura y las grietas y leía, a menudo hasta el amanecer, cuando todos los demás dormían y mi madre comenzaba su ardua tarea diaria. En una ocasión me encontré con una novela titulada Aoafi, el hijo de Aba, una traducción serbia de un conocido escritor húngaro, Josica. Esta obra de alguna manera despertó mis poderes latentes de voluntad y comencé a practicar el autocontrol. Al principio, mis resoluciones se desvanecían como la nieve en abril, pero en poco tiempo conquisté mi debilidad y experimenté un placer que nunca antes había conocido, el de hacer lo que quería. Con el tiempo, este vigoroso ejercicio mental se convirtió en algo natural para mí. Al principio, mis deseos debían ser subyugados, pero gradualmente el deseo y la voluntad se volvieron idénticos. Después de años de disciplina, adquirí un dominio tan completo sobre mí mismo que jugué con pasiones que han significado la destrucción para algunos de los hombres más fuertes. A cierta edad, desarrollé una manía por el juego que preocupaba mucho a mis padres. Sentarme a jugar a las cartas era para mí la quinta esencia del placer. Mi padre llevaba una vida ejemplar y no podía perdonar el absurdo desperdicio de mi tiempo y dinero en el que me indulgía. Tenía una fuerte determinación, pero mi filosofía era mala. Le decía, puedo dejarlo cuando quiera, pero ¿vale la pena renunciar a aquello que compraría con las alegrías del paraíso? En frecuentes ocasiones, él expresaba su ira y desprecio, pero mi madre era diferente. Ella comprendía la naturaleza de los hombres y sabía que la salvación solo podía lograrse mediante los propios esfuerzos de uno. Recuerdo una tarde en la que había perdido todo mi dinero y anhelaba jugar, ella vino hacia mí con un rollo de billetes y dijo, ve y diviértete. Cuanto antes pierdas todo lo que poseemos, mejor. Sé que lo superarás. Ella tenía razón. Conquisté mi pasión en ese mismo momento y solo lamenté que no hubiera sido 100 veces más fuerte. No solo la vencí, sino que la arranqué de mi corazón para no dejar ni rastro de deseo. Desde entonces, me he vuelto indiferente a cualquier forma de juego de azar, al igual que a escoger los dientes. Durante otro periodo, fumé en exceso, poniendo en peligro mi salud. Luego, mi voluntad se impuso y no solo dejé de fumar, sino que destruí cualquier inclinación hacia ello. Hace mucho tiempo sufría de problemas cardíacos hasta que descubrí que se debían a la inocente taza de café que consumía todas las mañanas. Lo abandoné de inmediato, aunque debo confesar que no fue una tarea fácil. De esta manera, controlé y domé otros hábitos y pasiones, y no solo he preservado mi vida, sino que he obtenido una inmensa satisfacción de lo que la mayoría de los hombres considerarían privación y sacrificio. Después de terminar mis estudios en el Instituto Politécnico y la universidad, sufrí un completo colapso nervioso y durante el tiempo que duró la enfermedad, observé muchos fenómenos extraños e increíbles. Gracias por tu atención, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones.